Buena gente, estamos acá de vuelta en otro video acá en mi canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de un tema al cual a mí me costó encontrarlo en YouTube, porque en los momentos en los cuales tenía que revisar qué sabía de este tema, no lo encontré en YouTube. O sea, esto antes de rendir los parciales, etcétera. Y por eso quería hacer este video, porque bueno, era algo capaz, por decir de una manera, novedoso, porque no encontré ningún video que hable, como decía anteriormente, de este caso específico, esta crisis la cual, bueno, fue tan influyente en Oriente y que permitió que surja Europa, por ejemplo, de una manera, por decir de una manera, la cuestión europea como centro. Y en este caso hablo de la crisis de 1200, la cual se podría decir, y vamos a iniciar por este lado, es la cuestión de las causas que generó esta crisis de 1200. Eh, las cuales se basan en dos, una que permite a la otra, pero al fin y al cabo dos, que podríamos decir de una manera que fue lo que permitió todos estos cambios, que luego vamos a mencionar. En primera instancia hablamos de una causa ambiental, la cual habla de sequías, inundaciones, terremotos, etcétera, los cuales permitieron o redujeron la cuestión de la productividad, lo cual a la vez permitió que ¿cómo se puede decir? El aparato burocrático no pueda redistribuir con ¿cómo decir? Con, con los gobernantes, los escribas, ¿no? Como también evitó que haya una corvea, pero eso se podría decir que es una cuestión que permitió, ¿no? Esta falta de productividad, lo que permite, y por obviedad da paso, es una crisis económica, es una crisis social, en la cual la gente o el pueblo no puede comer. Y otra causa que tiene que ver más que nada con la cuestión de lo político, que más luego vamos a mencionar, tiene que ver con, perdón, la cuestión de que desde el Estado se presionaba mucho más a los, ¿cómo se dice? A las personas que tributaban. En este caso hablamos que en los centros urbanos, ¿no? Se tributaba como en toda ciudad en la actualidad. Entonces, en un contexto en el cual hay crisis ambiental, crisis productiva, crisis económica, crisis social, la gente tiene hambre, no tiene para poder, nada, o sea, no puede ni satisfacer sus necesidades, no va a poder satisfacer las necesidades de un escriba. Entonces, esto permitió que un estado burocratizado, una una burocratización, un estado, una estructura burocratizada como puede ser un estado, o de un estado de esta época, de 1200 más o menos, permitió que a raíz de atraer muchas más escribas, al punto que en esta época, en estas épocas, el punto de la burocratización era la mayor. Entonces esto requería más tributo. Y en un contexto en el cual la gente no puede pagar el tributo, esto permitió que surja esta crisis de 1200, que voy adelantando, va a permitir que se pase de una, ¿cómo decir de una manera? De un sistema de población o de vivienda más estatal, que bueno, tiene que ver con la cuestión de la revolución urbana, vista anteriormente, y se pasa en un estado más nómada, se va a los principios de la humanidad. Pero bueno, ya mencionando estas dos causas, las cuales crisis ambiental, productiva, económica, social y crisis política, aumento de tributo, permitió que bueno, surja esta crisis, la cual se caracteriza por las siguientes consecuencias, que las dividí por, ¿cómo decirlo?, por cuestiones, ¿no? O fundamentos. La primera tiene que ver con los fundamentos o cuestiones políticas. Estas consecuencias se manifiestan más que nada en la caída de los imperios, generando un vacío de poder. Uno de los tantos imperios que cayeron fue los hititas. Esta queda de los imperios lo que permitió que exista un vacío de poder. Esto permitió que nuevos pueblos, por decir una manera, por ejemplo los fenicios, los persas, el imperio del futuro, por decir una manera, el neoasirio, el neobabilónico, pueda expandirse sin ningún problema, sin ninguna presión. En este caso también hay que mencionar el caso de Egipto, el cual perdió fronteras pero no dejó de existir, ¿no? Eh, y después en lo político también, además de esta cuestión del vacío de poder que permitió, ¿no? La cuestión de que nuevos pueblos puedan expandirse, fue la cuestión de la tributación anteriormente mencionada.
Esto permitió que se pase de un modelo de asentamiento más urbanizado, con templos y alrededor de una cuestión más estatal, se pasó a una más nómada. Y en estos conceptos o en estas cuestiones de nuevos, un remoldea, esta transformación de los asentamientos permitió que surja el famoso concepto de nación. Este concepto de nación se basa, en pocas palabras, en un grupo de personas que se encuentran unidas por ya sea lenguaje, origen, religión, etc. Uno de los tantos ejemplos son los persas y los fenicios, por ejemplo, que más luego vamos a hablar de los fenicios. Después quiero revisar más que nada porque capaz se me escapa algún que otro caso en lo político. Bueno, esta cuestión del abandono de las ciudades permitió que el Estado carezca del material humano y material económico, por decir una manera. Con lo cual se abandonó la corvea y ¿cómo puedo decirlo? La, eh, el cuidado de las obras públicas de irrigación, entre otras, ¿no? O sea, hubo menos Estado por la cuestión de la falta de material económico, o sea, plata, tributo, y el material humano, o sea, la corvea, trabajadores. Bien, bien. Ahora pasando al tema ambiente. No. Bueno, también hablamos de que, como mencionaba anteriormente, esta crisis lo que permitió que el Estado deje de lado su cuestión bien de reciprocidad, de redistribución, ya que no tenía los medios para obtener estos objetos, ya que no se podía tributar porque, bueno, no había una crisis productiva, no se podía producir en general nada, porque había una crisis ambiental que permitió esto. Lo que mencionaba anteriormente, más que nada. Luego, algo que también permitió esta crisis de 1200 fue la cuestión de los movimientos migratorios, los cuales tenían su base, por decir una manera, en el mal pasar económico, social, bla, 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 el cual permitió que pueblos, por ejemplo los pueblos del mar, se muevan desde sus lugares de orígenes, perdón, sus lugares de origen, que sería Grecia, Creta, hasta lo que es las costas de Oriente, como puede ser Asiria, Babilonia, Egipto, etc. Estos movimientos migratorios lo que permitieron es que exista, por así decirlo de una manera, un cambio en el mosaico cultural, político, económico de los lugares, ¿no? Eh, Como el ingreso de un invasor, el cual permite que haya un cambio, ¿no? Un claro ejemplo de esto, haciendo referencia a un caso muy lejano, como para hacer un paralelismo y que se entienda bien este concepto, es que en América, en los primeros años de la conquista, cuando faltaba mano de obra originaria, ya que se le había explotado, se le había asesinado literalmente, se apeló a la mano de obra africana, o sea, a la esclavitud. Entonces esto permitió que el ingreso, como puedo decirlo, de una cultura totalmente diferente a la originaria americana, permitió que el mosaico cultural, político, económico, etcétera, político no, porque no había una autonomía como acá, pero cultural, etcétera, generó que el mosaico originario sea cambiado. Por eso hice este paralelismo para que se entienda bien lo que mencionaba y hago específicamente en este caso referencia, por decirlo de una manera. Em, Bien, en lo económico podemos destacar que se pasó de un comercio más, ¿cómo decirlo? Más imperial, por decirlo de una manera, a uno más local y regional, basado en el uso nada más y nada menos que del camello, el cual de una manera agilizó lo que fue el transporte y el intercambio de las mercancías. Después algo que también me faltó destacar en lo político, que no se formaron muchos, bueno, solamente el imperio persa, la babilonio y el asirio se destacan, pero en un principio lo que existió fue más que nada reinos regionales, ¿no? Que de ahí fueron expandiéndose obviamente, por la cuestión del vacío de poder de los imperios y la falta de hegemonía. Pero quería aclarar eso, que al principio se establecieron reinos, no imperios. Bien, eh, uno de los tantos que utilizaron esta cuestión de lo económico, o sea, la cuestión del comercio nuevo, fueron los fenicios, los cuales se caracterizaban más que nada por su cuestión marítima, ya que estos poseían unos barcos o al fin y al cabo
transportes marítimos de muy buena calidad, y esto permitió que puedan pasar, por decirlo de una manera, de una navegación más costera a una mediterránea, y llegando a estas zonas que, bueno, por ejemplo España, no la zona arábiga más que nada, por ejemplo. Después, esta crisis de 1200 permitió que se lleve a cabo el proceso de democratización del hierro, o el paso de la edad del bronce a la del hierro. Y esto sucede en un contexto en el cual, a raíz de la falta de Estado, esto hace referencia a falta de comercio a larga distancia y la falta de especialistas, ya que el bronce se caracterizaba por dos cuestiones. La cuestión del conocimiento, ya que era muy difícil de hacer porque se necesitaba calentar el bronce, el cobre a una temperatura, el estaño a otra, y porcentajes muy específicos. Entonces, lo que requería el bronce era este conocimiento, como también la cuestión del Estado, un Estado centralizado, un Estado administrador, el cual permita o administre, como dice su palabra, el comercio a larga distancia, el cual obviamente, por obviedad, como mencionaba anteriormente, no podía existir ya que no había alguien que administre ese comercio a larga distancia. Entonces se apeló al hierro, el cual tuvo los siguientes beneficios. Era más duro, era más duradero, y además era mucho más fácil de producir, ya que se lo sacaba de la roca, se lo trituraba y listo, ya está. Esto se puede decir que fue ¿cómo decirlo? Un avance cultural, tecnológico, porque las armas eran mucho más duras, perdón, y duraderas. El bronce es uno de los minerales, bueno, más que nada minerales formados a partir de otros dos, más débiles y más blandos. O sea, de hecho, me sorprende cómo los egipcios llegaron a hacer obeliscos con herramientas de bronce, pensando que estas se rompen de nada. Pero bueno, ingenio egipcio. Después destacamos lo último, que sería la cuestión de la lengua, ya que se pasó de un modelo más cuneiforme, con especialización, con especialistas que administran esta cuestión del aprendizaje, muy difícil de aprender, a uno más fácil, como puede ser el analfabeto, el cual básicamente, el alfabeto, confundo las palabras, el alfabeto, el cual fue mucho más fácil de aprender ya que se basaba en sonidos, eh, dejando al paso básicamente el arameo, el cual con el tiempo fue, ¿cómo decirlo de una manera? Expandiéndose lingüísticamente hablando, por la cuestión de que era mucho más fácil de aprender. Que por decir una manera, todos estos cambios, en especial el económico, el bronce, el hierro y la lengua, tienen que ver con la falta de Estado, la cual permite que se pase un modelo mucho más fácil, como puede ser del bronce al hierro, del cuneiforme al arameo, de un comercio más imperial a uno más regional, ¿no? Y hay que destacar uno de los tantos pueblos que se destacaron, por decirlo de una manera, en este proceso de la crisis 1200, que fueron los fenicios, los cuales, y ya con esto finalizo el video, se caracterizaban por ser pueblos ubicados en lo que es la región del Levante, y se caracterizaban por ser tribus, como mencioné antes. O sea, el concepto de nación hace referencia a tribus sin unidad política, pero a la vez a ver, no hay unidad política, pero sí unidad, por decirlo de una manera, cultural, ya que todos se sentían del mismo pueblo, los fenicios, por sus orígenes, religión, etcétera. Se caracterizaban ya que en lo económico realizaban la compra y venta de productos extranjeros, se destacaban por el comercio y además por la cuestión marítima, como mencionaba anteriormente, y también la cuestión de la producción de manufacturas. De hecho, se destacan nada más ni nada menos por la producción de un tinte morado, el cual era muy difícil de producir, que su importancia, por decirlo de una manera, traspasó todo lo que es la época romana y llegó hasta la iglesia, al punto que la túnica morada es el que posee mayor rango. El púrpura, el color púrpura, era púrpura. Ojo, púrpura no es lo mismo que violeta. El púrpura es un poco más oscuro. Eh, Hablaba un poco de esto de que uno era, ¿cómo decirlo? Prestigioso, tenías prestigio. eh, en una escala, por decirlo de una manera, porque era muy difícil de producir ya que se extraía de un animal del mar, por decirlo de una manera. Que no recuerdo bien el concepto exacto, pero básicamente era un animal del mar que se le extraía de una glándula.
válvula. Por eso era muy valorado, muy difícil de hacer. Así que por acá finalizamos lo que sería la crisis de 1200, un proceso que generó un cambio para Oriente. Así que bueno, ahora vamos a proseguir con los tres grandes imperios que se formaron, que serían los tres imperios del primer milenio antes de Cristo. Así que bueno, nos vemos en esos videos y suerte. A ver, Richard, mostrarles la pija.